Muy buenas tardes, estimados estudiantes de nuestra institución educativa preuniversitaria El Triunfo. Quiero el día de hoy darles a todos ustedes una bienvenida. Igual manera también esperando que ya en este tercer periodo pues cambien muchos aspectos y desearles que sea, como es el último periodo, sea uno de los que ustedes lo aprovechen al máximo. Muy bien, agradecer también el día de hoy a Dios por permitirnos una vez más estar en esta plataforma virtual para seguir compartiendo todas estas temáticas que siempre el Departamento de Psicología selecciona a todos ustedes con la única intención de que se vayan nutriendo desde el punto de vista como personas, y algún día también esto les pueda servir, ¿no?, como padre de familia, como madre de familia, porque todo eso se va, como quien dice, la memoria lo va almacenando y siempre nos da la posibilidad algún día de poderlo aplicar en familia. Por eso es que estos temas que nosotros seleccionamos van con ese objetivo o con esa intención. Ahora sí, sin más preámbulos, dado que hoy día tenemos ya que culminar esta segunda parte de este tema, cuyo título estaba vinculado a una de las enfermedades en salud mental que viene preocupando mucho. Me refiero a la llamada depresión en esta emergencia sanitaria, que lo había yo denominado también como el famoso laberinto con salida, ¿no? El título era muy sugestivo, dado que efectivamente la persona cuando entra en una situación depresiva, ya llamémosle, bueno, desde sus inicios se encuentra un poco aturdido, se encuentra confundido con situaciones a veces somáticas. Me refiero a somáticas, es corporales, ¿no?, a veces bastante preocupantes, y si esto no se maneja, no se controla, pues puede generar más adelante cuadros ya así más de mayor riesgo. Pero para el día de hoy, justamente en esta segunda parte, porque quedaron algunos puntos por terminar para poder terminar este tema vinculado de la depresión, relacionado a todo este problema de emergencia sanitaria que ya prácticamente tenemos como año y medio que venimos todos a nivel mundial, como se dice, ¿no?, padeciendo. Es importante pues que hoy día ustedes conozcan ya en esta parte final dos aspectos muy interesantes que voy a manejar. Uno de ellos que son los factores, algunos factores que están vinculados o asociados, ¿no?, al proceso depresivo, y el otro, algunos mitos que hay que ir también desterrando, porque respecto a la depresión a veces se presentan algunos mitos. Ustedes saben que mitos significa pues a veces creencias ya llamadas también desde el punto de vista mitológicas, que a veces hay personas que las toman como si fueran realmente verdaderas, ¿no? Un mito es algo que no se da en la vida, mejor dicho, real, sino que son falsas creencias que una persona a veces supuestamente cree que se pueden dar. Pero cuando nosotros hablamos desde el punto de vista científico y mucho más de la salud, no podemos especular, sino que tenemos que manejar realmente las cosas que se pueden dar y como las que tampoco se puedan dar llegado el momento. Entonces, el día de hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar esos dos aspectos, pero sin no antes hacer una pequeña motivación que siempre me gusta compartir con ustedes, que está vinculada respecto a este tema que vamos a trabajar el día de hoy, y que muchas veces nos lleva a reflexionar, porque para eso se han hecho las lecturas. Las lecturas van con esa intención, para que ustedes puedan reflexionar, ¿no?, sobre lo que están muchas veces leyendo, porque no es cuestión nomás de leer, lo que se trata es de asimilar. Eso es lo importante, porque cualquiera puede leer, pero pocos pueden analizar o asimilar lo que están muchas veces leyendo. Entonces vamos a dar una pequeña lecturita nomás para motivarlos el día de hoy a ustedes en esta segunda parte de nuestro tema. Ya espero que la escuchen, y lleva por título No te rindas. Justamente tiene mucho que ver con estos estados depresivos a veces
en las personas. Por eso nosotros siempre les deseamos, y una de las palabras más típicas que les decimos es: no te rindas, ¿no? O tú puedes, tú vas a salir adelante, y cosas así por el estilo. Bueno, entonces escúchenla con mucha atención, y dice así: cuando todo salga mal y hayas intentado todas las alternativas, no te desesperes. Dios proveerá una solución. Él es un Dios fiel y te guardará de todo mal. Los momentos difíciles no son eternos. Son como tempestades, solo duran un momento. Mira hacia atrás y verás cuántas cosas peores ya pasaste y superaste. Algunas veces necesitamos las tribulaciones en nuestra vida para hacernos madurar. Por tanto, anímate. Cuando estés triste, mira al cielo y fíjate cuán grande es. Si Dios fue capaz de crear el cielo, imagínate el resolver tus problemas, que son tan pequeños comparados con una obra tan grandiosa como es el cielo. Tus problemas no son mayores que el poder de Dios. Haz como los atletas de las Olimpiadas, aunque no consigan llegar en primer lugar, luchan por llegar hasta el fin. Por lo tanto, no desistas de tus ideales. Lucha hasta el fin. No desistas a la mitad. No desistas a la mitad del camino. Di: yo voy a vencer. Muy bien, entonces esta lectura que lleva por título, como dije al inicio, no te rindas, nos, así de manera cortita, nos enseña realmente, ¿no?, a que como seres humanos nosotros tenemos muchas virtudes, tenemos muchos potenciales. Como seres humanos nosotros siempre, si bien es cierto que acudimos a la ciencia para hacer cosas interesantes, y que también la ciencia llegado un momento nos va a ayudar, pero pensemos que también existe un Dios, y eso tiene que ver mucho con la salud también desde el punto de vista espiritual. Así como nosotros cuidamos nuestra salud física, también cuidamos nuestra salud mental para poder regular nuestros estados emocionales. Pero pensemos que también hay una salud desde el punto de vista espiritual que nos pone en una situación de calma, ¿cierto?, con nosotros mismos. Es una de las, llamémosle así de repente, estados en que la persona se estabiliza mucho. Nos lleva mucho a reflexionar sobre las cosas que pasan en el día a día, y mucho más actualmente que estamos pasando por esta situación. A Dios gracias, bueno, ya quizás entrando a una parte final, pero aún así estamos todavía lidiando esta situación pandémica, ¿no? Pero Dios quiera que ya todo poco a poco vaya mejorando, y de esa manera pues en algún día pues todo esto vuelva así a su normalidad. Entonces, como les repito, nunca desistamos, por favor, de las cosas, que a veces, por muy grande que sean, de repente, o difíciles los problemas que tengamos, en pocas palabras, no hay que tirar la toalla, no hay que rendirnos, como se dice, ¿no? Algo así nos dice aquí en esta lectura, que hagamos como estos atletas de las Olimpiadas, que aunque no lleguen primeros, pero lo importante es que ellos lleguen hasta el final de la competencia, por lo menos. Y eso pues tiene mucho que ver, ¿no? Tiene una valoración muy importante. Eso ya lo decía también el doctor Christian Barnard. Yo me acuerdo en unas lecturas que le leía a ustedes, ¿no?, que muchas veces decía Christian Barnard, muchas carreras se han perdido antes de haberlas empezado a correr. Entonces eso nos lleva también a pensar que no es solamente el pensar que voy a ganar, que voy a llegar primero. No, lo importante es participar, lo importante es
llegar de repente, ¿cierto?, a un punto, así como hemos iniciado algo, a una parte también final donde algo nos puede esperar. Ok, ahora sí, dado que el tiempo en plataforma pues avanza muy rápido, el día de hoy solamente quería completar en este tema de la llamada depresión que se está observando en muchas instituciones educativas a causa de esta emergencia sanitaria, que en muchas instituciones educativas pues los jóvenes están trabajando en plataforma virtual. Se ha podido observar situaciones de estrés, situaciones de ansiedades, situaciones, llamémosle también de estados de pánico, de angustia, que muchos de nuestros estudiantes han venido atravesando. Esto dado a que han habido, pues, imagínense ustedes, ¿no?, pérdidas que se han tenido, situaciones difíciles o de duelo. Por lo tanto, quedó claro un poco la primera parte cuando hablábamos que por eso es que la depresión es un estado desde el punto de vista neuropsicológico, es un estado que tiene que ver mucho con nuestra salud mental, que en algún momento nos pone en una situación de alegría, en otra situación, en otro momento en una situación de tristeza, ¿no? Tiene algunos síntomas que también yo les indicaba, a veces alteraciones en el sueño, la baja en el rendimiento, un poco en cuanto a la asimilación de los alimentos, o sea, lo que significa una pérdida de apetito, de motivación. Entonces, eso ya lo habíamos visto que son algunos síntomas principales, ¿no?, que se presentan en un cuadro depresivo, pero también hay algunos aspectos que tienen que ver mucho en esta situación, digamos, de las llamadas de los cuadros depresivos, ¿no? Como por decir, podemos observar en algunos casos que yo he podido contactar con estudiantes, ¿no?, no solamente de nuestra institución, sino también de otras instituciones, pero siempre más alterno con ustedes que son mis estudiantes, ¿no?, de nuestra institución educativa, el Triunfo. Y por ahí a veces también hay las llamadas quejas, por ejemplo, el aburrimiento que manifiestan muchas veces de los jóvenes, la situación de apatía. La apatía significa un poco ese desgano, ¿no?, esa indiferencia, así como un poquito la falta de interés por las cosas, ¿no?, ya no querer hacer como cosas, a veces se van perdiendo cosas que uno siempre ha estado acostumbrado, como por ejemplo a salir un rato, a jugar con los amigos, ¿no?, hacer compartir una situación, a veces de algunas actividades de punto de vista social. Eso ya va limitando, va bajando en los jóvenes, y eso lo manifiestan muchas veces ellos, ¿no? Me siento aburrido, psicólogo, a veces no sé, me siento desganado, desganada, dicen, ¿no? Ahora, por otro lado también he podido observar estudiantes que presentan mucho un temor excesivo, a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, y preocupaciones relacionadas a la muerte. Muchos de ellos a veces han pedido una consulta porque no han podido dormir así nomás, estar pensando, o de repente relacionar este fenómeno, ¿no?, que ya venimos viviendo, porque lo relacionan muchas veces con el estado de muerte, ¿no? Pensar que de repente mañana, pasado, le puede acarrear esta enfermedad a un ser querido, de repente al papá, a la mamá, a un hermano, o qué sé yo, ¿no? Entonces todas estas cositas generan muchas veces ciertos temores en los jóvenes. Entonces aquí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Hay que autocontrolarnos, pensando que si nosotros cumplimos con los protocolos que se establecen, ¿no?, sanitariamente, con las recomendaciones que nos dan los especialistas mismos en salud, bueno, los riesgos van a ser menores. No tenemos por qué desesperarnos por eso, no tenemos por qué angustiarnos, ni tampoco pensar que, bueno, si ya le ha pasado a un vecino, que si ya le pasó a un familiar por ahí, de repente ya nos va a tocar a nosotros. No es así, ¿no?, de ninguna manera. Siempre hay que tener una mentalidad positiva, ¿no? Tampoco, por eso les digo, nadie es cuidado, está libre de esto, pero lo principal es cuidarnos, ¿cierto? Otra de las características por ahí es la llamada personas que se sienten con demasiada susceptibilidad, ¿cierto?, de tanta información negativa a veces que se ve por la televisión, por la radio, o que escuchan, o los noticieros, ¿no?,
que ya es una nueva cepa, que ya viene una tercera ola, que ya está pasando esto de acá. Y a veces también hay que tener cuidado, que la prensa nos puede informar ciertas cosas que son buenas, positivas, pero por otro lado a veces hay que tener mucho cuidado porque también hay cierto nivel de desinformación, ¿no? A veces se exagera también a través de los mismos medios de comunicación, por eso que debemos también tener mucho cuidado, ¿ya? Otro de las actitudes que hemos podido ver presenciando en nuestros jóvenes son también sus comportamientos muchas veces un poco así ya de como no querer, mejor dicho, ya realizar actividades muchas veces, ¿no? Desde el punto de vista relacionadas con la familia, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no acercarse mucho o pensando en un contagio inmediato, ¿no? O sea, tampoco podemos exagerar esto, ¿no? No se puede exagerar, sabiendo que en un determinado espacio, si todos se están cuidando, los integrantes, digamos, de la familia, pues los riesgos van a ser menores. No podemos hablar ya aquí de un contagio rápido tampoco. Entonces, pero también por ahí estábamos viendo jóvenes, y esa es una de las recomendaciones que estamos dando. Por un lado, como hay jóvenes así que también están presentando estos cuadros, ¿no? Estos estados muy susceptibles, por ahí también estamos observando que hay jóvenes que se están confiando demasiado. Hay jóvenes que ahorita incluso están participando en fiestas, en actividades ya de mucha diversión, en discotecas. Hay casos que hemos visto que están asociándose ya mucho al alcohol y al consumo también de otro tipo de drogas. Y eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Por un lado, chicos que se cuidan, pero por otro, otros que se descontrolan y no les interesa. Ya, entonces vamos, solamente miren, tengo algunos factores porque el tiempo ya no nos da mucho, pero les voy a rapidito nomás a mencionar algunos factores de riesgo que están asociados justamente a la depresión, y no solamente del adulto, sino justamente del adolescente también. Por eso tengamos cuidado, no solamente esta es una enfermedad desde el punto de vista mental que compete al adolescente, sino también a jóvenes, hasta niños si es posible, y adolescentes así como ustedes. Miren, los principales factores que están asociados son, por ejemplo, hay varios, por decir, les voy a mencionar algunos. Conflictos familiares, ¿no? Esto genera una situación muy difícil, preocupaciones al interior de las familias. Cuando se ve que hay un miembro de la familia que está pasando por situaciones depresivas, como les digo, muchas veces son transitorias, no hay que tener miedo tampoco. Ese es uno de los factores. Otro factor es ser víctima de abuso o abandono físico o psicológico también, ¿no? Se han visto hogares que en estas pandemias el padre a veces ha dejado a la familia, se ha ido, casos de o madres, y eso es muy preocupante también para las personas. Experimentar una pérdida importante, como ya les decía, eso se llama duelo, ¿no? En la situación de duelo, alguien dijo por ahí, el duelo pues duele, y hay que tener cuidado en el sentido, no podemos confiarnos, sino que es un proceso que se le debe acompañar a la persona para que poco a poco lo pueda ir superando. El bajo rendimiento académico es evidente. Muchos de los chicos que han pasado por situaciones o que de repente están experimentando, como les decía, ¿no? Están miedos, temores, lo inmediato que se puede observar es el bajo rendimiento que ellos presentan académicamente, ¿ya? Historia familiar con problemas también. Muchas veces hay familias donde hay pacientes psiquiátricos también, ¿no? Entonces eso ya tiene otro tipo muchas veces de manejo. Desde luego que acá estamos hablando de algunos casos pandémicos asociados con el factor, digamos, educativo, ¿no? Por esta etapa que estamos viviendo, efectivamente lo que está pasando, pero sin descartar que el problema, digamos, psiquiátrico tiene un componente, como dijimos en la primera etapa, tiene tres aspectos o causas que lo pueden generar: las causas que biológicas, las genéticas y las sociales o familiares también, y ahí tenemos los problemas que están vinculados en la parte genética pues al cuadro, a la parte, digamos, familiar, ¿no? Luego también el estrés y los problemas de ansiedad, que si no los controlamos y no los manejamos, esto nos puede generar más adelante un cuadro depresivo
que podemos lamentar. Luego también tenemos trastornos alimenticios, anorexia, ya les dije, la pérdida de apetito, no querer comer, o también lo contrario, que es la bulimia, el exceso más bien, no controlar muchas veces la alimentación. Y así el uso de drogas de jóvenes que hoy día estamos observando. Y también lo que sí recomiendo mucho más, por favor, tengamos mucho cuidado cuando ven algún amigo o alguien que tenga alguna idea por ahí o le esté conversando algo respecto a un intento previo de suicidio. Por favor, comuniquen, convérsenlo a la persona más inmediata, más cercana. Puede ser a sus padres, puede ser a un tutor a nivel educativo, al psicólogo o alguien para poder dar inmediatamente la atención respectiva. Y justamente a raíz de eso, por eso voy a indicarles 4 mitos, y con esto cerramos el día de hoy porque ya la plataforma nos está indicando el tiempo necesario. Mitos que son peligrosos y que debemos tener en cuenta respecto a la depresión. Dice, por ejemplo, uno de los mitos es el siguiente: los que dicen que van a suicidarse no lo hacen, y eso es muy falso. Por favor, miren, los que dicen que van a suicidarse no lo harán o no lo hacen. Cuidado, que en cualquier momento se puede dar una situación y la persona puede llegar a atentar contra su vida, así que hay que tener mucho cuidado. Eso no es un mito, puede ser, eso es una realidad que se puede dar. Dice, otro de los mitos es conversar sobre el tema con un potencial, dice, conversar sobre el tema con un potencial suicida incrementará el riesgo de que lo cometa. Tampoco, por favor. Sí, dice, tú vas a conversar sobre el tema con una persona que tiene esa mentalidad, ¿no? Que siempre con esos pensamientos. Esto significa que la persona ya va a cometer ese acto. Tampoco, no es así. Nomás tener cuidado, ¿no? Que si esta persona siempre está reiterando, para conversando, está con estos pensamientos, ¿no? De la poca aceptación a sí mismo, hay que tener cuidado. Por eso le digo, informar, conversar con alguien para poder ayudar. Otro mito dice que una vez que quien tuvo el intento suicida empieza a mejorar, el peligro terminó. Cuidado, si tenemos personas que han intentado anteriormente acabar, por ejemplo, contra su propia vida, eso no significa, cuidado, que ya todo acabó. Esa persona tiene que seguir un tratamiento. Ya les he dicho, el tratamiento para la depresión es psicofarmacológico. Significa que aquí, por favor, no solamente la terapia psicológica, sino farmacológica. Y trabajan 3 especialistas muchas veces en este tema. Por ejemplo, el psiquiatra, el neurólogo y el psicólogo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y el último mito para terminar el día de hoy dice: el suicidio solo le ocurre a otros, no les puede suceder a personas de mi alrededor. A veces pensamos, entre paréntesis, ¿no?, que estamos bien de salud y que no nos puede pasar esto aparentemente, y que les puede pasar a otros, pero menos a nosotros. Cuidado, nadie se está libre de esto. En cualquier momento te puede venir un brote depresivo, una descompensación a nivel emocional, y esto te descontrola y te puede llevar a una situación muchas veces fatal. No te confíes, por favor. Entonces, estimados estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. En la videoconferencia del día viernes que vamos a tener con ustedes, estaremos dándoles más detalles al respecto sobre este tema, y las preguntas, cualquier situación, para poder inmediatamente satisfacer mucho más de lo que ustedes demandan en este tipo de temas. Por el día de hoy, agradecerles a todos ustedes, que Dios los siga iluminando, sigan estudiando, por favor, no se confíen, y gracias por su sintonía y por su atención a este servidor. Muchas gracias. Feliz